necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. Comienza septiembre y el pájaro observador vuelve a emprender su vuelo. Vigilante, atento, dispuesto a partirse de nuevo el pico por quienes no tienen voz. Ante el COVID no sabemos si tenemos inmunidad, pero sí la tenemos ante las injusticias y los abusos de los poderosos, sean capitalistas, sean gobernantes o hasta trabajadores que utilizan su poder para separar familias. No podrán callarnos, caiga quien caiga. Durante estos últimos meses hemos dedicado mucho tiempo a lo urgente y por eso, de que ni somos los primeros ni seremos los últimos y que serán muchas las personas que cogerán nuestro relevo cuando ya no estemos, creemos que también es hora de hablar de lo importante. Hoy nos toca, como quizá hace demasiado tiempo que no hacemos, hablar de nuestra tierra, de nuestros valles y montes, de nuestros ríos y brañas. Hablaremos de la defensa de nuestro territorio y de su historia, de cómo nos enfrentamos a una nueva amenaza, la de la creación de un enorme parque eólico en los valles paseos, y de cómo, ya en el pasado, se consiguió detener los intereses de la industria energética cuando la amenaza de la fractura hidráulica se acabó retirando de Cantabria. Recordar nuestras victorias, con todos los peros que queramos añadir, nos ayuda, en definitiva, a seguir caminando. El reto que se nos viene encima tiene una serie de puntos en común con la lucha contra el fracking. Al igual que en aquella ocasión, el mayor impacto se producirá en el mundo rural y sus modos de vida. De nuevo, se presupone desde la ciudad que la menor presencia de organizaciones políticas definidas, es decir, la menor presencia de sopas de letras y siglas, hará más difícil la resistencia, cuando, en ambos casos, parece que la solidaridad entre vecinos actúa con rapidez. Sin embargo, también existen importantes diferencias. Para empezar, el impacto más limitado geográficamente del parque eólico, que se desarrollaría en los valles paseos. Igualmente, el apoyo tácito al proyecto de un ecologismo hegemónico, urbanita, que pasa por alto los modos de vida tradicionales, diferentes a la vorágine de la ciudad. En el pájaro observador sabemos quién es nuestra gente. Comenzamos. La mirada de orgullo es una mirada aberrada. Somos una mota de polvo molesta en el ojo de una galaxia. Sentado en el trono de un falso cenit tecnológico, dilato el ocio, me vicio. Dinero que invierto en dinero, que es lo mal cuello obrero, vuelve vaquero, ya puedo comprar más dinero. Mi mujer hace la compra en jet privado, que no se le rompa una uña, que no se le moje el pelo. Mi casa es un presunto refugio, un oasis en el desierto. Los otros son molestos. La ley de gravitación no hace excepción en mi casa. Hay orbito mi ego rey sin dar parte a la NASA. Objetos manipulados que me envuelven como un destino. No sé hacer nada por mí mismo. Curado del hambre y sin dolor en el cuerpo, paso el tiempo tumbado y pienso todo en abstracto. Mauritanos, magrebíes, gente de color, que asco. Esos salvajes comen con las manos. Pago a mi esclavo y le hago un favor. Sí, qué generoso que soy, ¿Qué sería de mí sin mi propiedad privada? Esos cubanos están majaras. Qué guapa mi cafetera, qué bonita mi cochera, qué es eso de la primavera, yo solo conozco la alergia atenta. Prometeo me dio derecho a todo, el fuego me dio derecho a todo, mi herramienta me dio derecho a todo.
Esta polla me dio derecho a todo, todo. El mundo es un taller a mi servicio. Cualquier día todo esto será tuyo, hijo. Me suda el pijo, cuánto suelo reviento o cuánto se enfada el viento. Hablamos de un tanto por ciento. ¿Qué es esa patraña espiritual? Un árbol es madera y por eso lo taso en oro, chaval. Invierto en bombas de racimo. Mientras la turbina gira estoy de cine. Compré vuestro mutismo con pagas extras, incentivos, ¿lo viste? Traigo este papel firmado por el pap-up. Me da derecho a todas vuestras papas. Traigo el beneplácito del presidente. A partir de hoy yo beberé de vuestra fuente. Sigo acumulando, amaso mi excedente. Me apropio del trabajo de otra gente. Acumulo, amaso mi excedente. Estos diamantes durarán para siempre. Todo el dinero es sangriento. Todo el dinero es sangriento. Todo el dinero es sangriento. ¡Sangriento! Prometeo me dio derecho a todo. El de allá arriba me dio derecho a todo. Mi código genético me da derecho a todo. Esta polla me da derecho a todo. Todo. Mi piel blanca me da derecho a todo. La pólvora me dio derecho a todo. Mis armas de fuego me dan derecho a todo. Mi cuenta bancaria me da derecho a todo. Mi liquidez me da derecho a todo. Mi estado me da derecho a todo. Mi ministerio me da derecho a todo. Mi hemisferio me da derecho a todo. Mis gafas de pasta me dan derecho a todo. Mi piel blanca me da derecho a todo. Mi código genético me da derecho a todo. Todo, todo, todo. Estas máquinas que se oyen tapan el verdadero ruido. El ruido de la destrucción del medio, del entorno. Estas máquinas suenan en medio mundo y, suenen donde suenen, transforman nuestro territorio. Esa quizás es la mejor lección que nos dio la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria. Esta amenaza es contra todos los territorios, y así habremos de combatirla. ¿Qué decir de la fractura hidráulica que no conozcan ya las gentes de Cantabria? La técnica nos la han explicado muchas veces, de muchas maneras. Se hace un agujero en la tierra, se mete agua con fuerza, mucha fuerza y... bueno, recursos, gases, se extrae lo que haga falta. Riqueza para los que menos. Pobreza para los territorios, para el medio ambiente, para el hogar de las mayorías. Técnica especialmente destructiva, allí donde se ha puesto en práctica, el fracking siempre se ha asociado con la muerte. Los terribles resultados son bien conocidos, muy especialmente en Estados Unidos. Otros territorios, basta recordar México en 2010, Polonia en 2011, Albania en 2015 o Canadá ese mismo año, también han sufrido accidentes. El envenenamiento de aguas no es tan espectacular como una explosión y, sin embargo, mucho más dañino. Las gentes de Cantabria se pusieron en marcha en 2011. En noviembre de 2019 se despedían después de la expiración de los permisos y con el buen sabor de que el fracking, al menos de momento, ya no estuviera aquí. Ya veremos si en algún otro lado. Nuestra compañera Eva va a charlar con María, de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria. Hoy nuestra pajarilla alza el vuelo y no solamente va a recorrer territorio, sino que también va a recorrer un poco de historia. Así que hoy tenemos a nuestro lado a nuestra compañera María, integrante desde los comienzos ya en 2011 de la Asamblea contra el Fracking, que nos va a dar su perspectiva de cómo fue esta experiencia de lucha. Buenas, María. Buenas tardes. Bueno, pues comenzar explicando un poco cómo empezó la Asamblea. Se formó como ya has dicho, en el año 2011
a partir de gentes muy diversas. Yo, por ejemplo, estaba en la lucha antidesarrollista en la Asamblea contra el TAP. Había otra gente que venía de luchas vecinales, de grupos ecologistas y también dentro del contexto del 15M, muchas personas recién aterrizadas en los movimientos sociales. Como asamblea, me gusta reseñar que la primera pelea que ganamos fue la de la información. Se trataba de una técnica nueva, no se había hecho publicidad y se consiguió tener y generar más información de la que tenían los políticos, los gobiernos y los medios de comunicación. Se hicieron cientos de charlas y acciones informativas, acudieron miles de personas que descubrieron a través de nuestros datos aquello que se nos venía encima. Se buzoneó casa por casa, en cada valle, en las zonas afectadas por permisos, pero no solo. Y se charlaba con la gente, se aclaraban las dudas a pie de buzón o en la puerta de cada casa. Con esta campaña también se consiguió implicar en la lucha a las autóctonas, gente que defendía su tierra e implicaba en esa lucha a todas sus vecinas. Y a partir de esto también surgieron varios grupos territoriales que más que al debate se dedicaban a la acción. Cuando te refieres a grupos que se dedicaban a la acción, ¿a qué tipo de acciones te refieres? Bueno, pues me refiero sobre todo a las acciones informativas, a seguir pegando carteles, a seguir buzoneando, a seguir transmitiendo la información y a acudir a todas las convocatorias que la Asamblea hacía, incluso aunque es mucha gente que prácticamente no se mueve de sus valles o de sus pueblos y podían ir a Torrelavega, a Santander o a Burgos para apoyar el movimiento y seguir con esa difusión. No hubo necesidad, por suerte, de llegar a otro tipo de acciones en esta lucha, pero esta gente estaba dispuesta, sin necesidad de que vinieran vanguardias iluminadas de otros sitios a decirles qué camino tenían que hacer y cómo tenían que hacer las cosas. Vamos, que la propia gente del lugar tenía claro cuáles eran sus perspectivas y cómo querían que fuesen las cosas, ¿no? Sí, porque con lo abrumadores que ya a primera vista son los efectos en el territorio de la implantación de técnicas extractivas como la fractura hidráulica, aquellas que habitan las zonas en las que se solicitaban permisos de investigación tenían muy clara su incompatibilidad con la vida como hasta ese momento la conocían. La ocupación del territorio, la contaminación del suelo, del subsuelo, del aire, la sobreexplotación y contaminación de acuíferos. Y se consiguió extender la idea de que lo importante no es defender tu propia casa, sino avanzar hacia ni aquí ni en ningún sitio. Sí, esto fue uno de los lemas, ¿no?, que además la Asamblea la escogió para sus reivindicaciones. Sí, eso es. Bien, pues después de este recorrido, ¿no?, y de estas tareas que fue asumiendo la Asamblea finalmente se disuelve. Bueno, ¿nos puedes contar cuándo fue y qué conllevó esta disolución? Sí, bueno, la Asamblea contra la Fractura Hidráulica tuvo una vida de más de 8 años y se disuelve de facto a finales de 2019 tras un año más o menos de inactividad. Los permisos de investigación fueron caducando, aunque algunos están en suspenso y podrían reactivarse en cualquier momento, y dejó de haber solicitudes de nuevos permisos, etc. El mantenimiento del nombre de la propia Asamblea dejó de tener sentido. En su momento caminamos para parar el fracking e hicimos un gran trabajo, pero la existencia de la Asamblea dejó de ser necesaria. Nuestra web, en cambio, www.fracturahidráulicano.info, sigue en la red para que sirva de hemeroteca, de memoria y de fuente de información. Allí podéis encontrar también el texto de despedida que difundimos en el momento de disolvernos. Y bueno, luego al final del programa os voy a leer una carta que nos regaló en la fiesta de despedida de la Asamblea una mujer que nació, creció y sigue habitando estos valles, que estuvieron amenazados, y que estuvo luchando con la Asamblea desde que descubrió la existencia de estos planes extractivos. Para mí refleja la unión que conseguimos en nuestro camino y la cercanía entre personas tan diversas. Pues perfecto, María. Al final del programa nos leerás esta carta. Y muy emotiva. Qué bonito que lo quieras compartir. Y bueno, ahora estamos hablando contigo, pero sabes que el programa en realidad estamos tratando el tema del parque eólico. Entonces, después vamos a contactar con Zara, que forma parte de esta asamblea que acaba de nacer, y te quería preguntar, teniendo en cuenta vuestra experiencia de lucha y vuestro recorrido, ¿qué diferencias crees que va a haber entre vuestra asamblea y esta asamblea que se está formando ahora y está empezando a caminar?
Precisamente es en el tema de la información donde veo la gran diferencia de repercusión entre ambas asambleas. Sobre la implantación a nivel masivo de megaparques eólicos, mucha información está presente ya en medios, en programas electorales, en publicidad de empresas, una información sesgada, pero difícil de rebatir, puesto que ha ido calando poco a poco en la gente en general. En la pelea contra la fractura hidráulica no quisimos entrar en el debate energético, aunque algunas integrantes de la Asamblea lo vieron como un error, porque la oposición a la fractura hidráulica en nuestro territorio se sostenía sola, sin necesidad de hacerlo. De hecho, creo que se hubiera perdido por el camino a mucha gente y la lucha hubiera sido menos masiva si se hubiera dirigido a un camino más antidesarrollista o de cuestionamiento del modelo energético, económico, social en el que estamos inmersas. Creo que el consenso no hubiera podido darse, o al menos no a este nivel. Pero en el caso de los eólicos, creo que es muy difícil pasar sin entrar en estas cuestiones. Lo creo porque la batalla informativa es ya muy desigual a priori. Las empresas y el Estado-empresa han avanzado muchísimo en su campaña publicitaria. Ya lo han vendido como verde, imprescindible. Ni siquiera lo han tenido que imponer como única salida, sino que lo han convertido en lo deseable, lo ideal. Y lo cierto es que no se da casi ninguna información real y relevante sobre estos planes ni sobre su impacto real en los territorios a todos los niveles. Sí, comparto contigo esta perspectiva de que dices energía verde y ya parece que es una solución que no conlleva nada, que no conlleva torres de alta tensión, que es todo ecológico, que se implanta en el mundo rural y no va a tener cambios. Sí, sí, que no da la información de vamos a convertir cada monte en un parque, en un polígono industrial. Sí. Pues nada, te queremos agradecer mucho que hayas decidido participar y hablar aquí. Muchas gracias, María. Muchas gracias a vosotras por hacer este programa, que es muy importante. Sí lo es. Hasta luego. ¡Basta ya! Esto es lo último, lo que nos faltaba por oír, lo que necesitamos, dónde vamos a parar. Y hasta que, fracking ya hasta que, les da igual los químicos tóxicos, les da igual la radioactividad, metales pesados, todo mezclado con agua. Y hasta que, fracking ya hasta que, ya hasta que, fracking ya hasta que, lo que nos faltaba por oír, se riera nuestra cara, no nos vamos a dejar. Y hasta que, fracking ya hasta que, ya hasta que, fracking ya hasta que, lo que nos faltaba por oír, se riera nuestra cara, no nos vamos a dejar. Fracking no, fracking no, fracking no. Cantabria no es tierra de grandes eólicos. Actualmente solo hay un parque eólico en la comunidad, el de Cañoneras, ubicado en la zona del puerto de Los Tornos, en Soba, que tiene una capacidad para generar 32,3 megavatios. En el concurso eólico de 2010 había muchos otros incluidos, pero fueron anulados por una sentencia del Tribunal Supremo porque no había una evaluación de impacto ambiental adecuada. La bromita le costó al gobierno de Cantabria, es decir, a todos los cántabros y cántabras, 471.557 euros, en indemnización a la empresa Viesgo Renovables. Sin embargo, poco o nada ha cambiado. En el año 2020 seguimos sin un PROT, Plan Regional de Ordenación del Territorio, ni una planificación eólica que evalúe las necesidades y organice la posible creación de parques en función de lo que se necesite en la comunidad, ¿no? Eso sí, proyectos en tramitación, tanto en la Consejería de Industria de Cantabria como a nivel estatal en el Ministerio de Transición Ecológica, hay a expuertas. Calculamos que 36 repartidos por sierras y valles para generar una potencia de 1.500 megavatios, la cual supera con creces las necesidades energéticas de Cantabria. Según la Plataforma para la Defensa de los Valles del Sur de Cantabria, con quienes no hemos hablado para este programa, pero que quizá contemos con ellos y ellas en próximos vuelos, el objetivo de las empresas promotoras no es satisfacer la demanda eléctrica de la región, sino explotar sus recursos para exportar la energía y obtener grandes beneficios. Nada nuevo bajo el implacable sol del capitalismo extractivista. La gran mayoría de estos proyectos se ubicarían en el sur de Cantabria. Por ejemplo, los de Ebro Norte, con 60 megavatios y 10 aerogeneradores, en Campo de Yuso, San Miguel de Aguayo, Molledo y Santiago de Reynosa,
Cuesta Mayor, para 25 megavatios y 7 aerogeneradores en Santiurde de Reinosa y San Miguel de Aguayo, o Bustafrades, para 36 megavatios y 8 aerogeneradores en los municipios de Luena, Molledo y San Pedro del Romeral. Estos aquí citados están promovidos por la empresa Green Capital Power, dirigida por el exyerno de Florentino Pérez, que también es la promotora de los proyectos que han motivado la creación de la plataforma en defensa de los valles pasiegos, con quienes hablaremos en el programa de hoy. Se trata de los siguientes parques eólicos: Ribota, Verana y Monte Garmas, de 51, 63 y 54 megavatios y más de 50 aerogeneradores, en territorios de San Roque de Riomiera, Santa María de Cayón, Saro, Celaya y Villacarriedo. El parque de Garma Blanca y La Rasa, de 51 megavatios en Río Tuerto, Miera, Arredondo, Ruesga, en Trampasaguas y Solórzano. Y el de Cildá, de 66 megavatios en Luena, Molledo y Corbera de Toranzo. Para terminar, queremos hablar sobre uno de los proyectos más avanzados en tramitación y expresamente apoyado por el gobierno de Miguel Ángel Revilla, el parque eólico de El Escudo, ubicado en la sierra del mismo nombre, sobre territorios de Campo de Yuso, Luena, San Miguel de Aguayo y Molledo. En este se prevé la instalación de 36 aerogeneradores Vestas de entre 140 y 150 metros de altura para generar 151 megavatios de potencia. Como nos decía recientemente un compañero de la plataforma en defensa de los valles pasiegos, tampoco se trata de oponerse porque sí a los molinos. De lo que se trata, en cambio, es de impugnar el modelo. Grandes parques en zonas ya despobladas que tras la construcción del parque irán a peor por la destrucción medioambiental y paisajística que estas instalaciones acarrean, ¿no? Si alguien aún cree que estos grandes proyectos son energía verde y un impulso para los pueblos, le recomendamos que siga escuchando. Objeciones y argumentos no nos faltan, ni a las voces del pájaro, ni a quienes se están organizando en la plataforma. ¿Qué denuncian? ¿Qué exigen? ¿Cuál es la actual situación de los proyectos en tramitación? Para hablar de esto y mucho más, tenemos con nosotros a Zara e Iván, residentes en el municipio de Miera e integrantes de la plataforma en defensa de los valles pasiegos. Hola Zara, hola Iván, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Eva, aquí estamos. Bueno, vamos directamente al grano. ¿Qué podéis contarnos sobre el proyecto y las zonas a las que afecta? Es un conflicto que no es nuevo. Como sabéis, ya llevamos una trayectoria en Cantabria sobre este tema importante que han liderado desde los valles del sur. Y bueno, pues en este momento concretamente tenemos delante otra amenaza. Se trata de 5 polígonos eólicos. Vamos a llamarles polígonos durante toda la entrevista para diferenciarlo de la idea de parque, porque evidentemente consideramos que es un polígono industrial y hay que no dulcificar la situación. Esos 5 parques eólicos tienen un total de 94 aerogeneradores y están distribuidos de la siguiente manera, en los valles pasiegos, ¿vale? Dos polígonos están situados en la zona del Escudo, se llaman Verana y Monte Garma. Uno está en la zona de Villacarriedo, Celaya y San Roque, se llama Ribota. Otro está situado en el Valle de Miera, se llama Garma Blanca. Y el último está situado en el Bajo Asón, se llama La Rasa. Bueno, estos aerogeneradores además son de los más grandes que se pueden colocar en tierra. Tienen una altura de 180 metros, con una distancia de palas de 120 metros. Es el equivalente a una torre de 60 pisos de altura. Hay que tener en cuenta que el edificio más alto que hay en Cantabria no llega ni a los 52 metros, cuando estos monstruos llegan a 180 metros. Para que os hagáis una idea, esto implica unas afectaciones bastante bestias. Desde una inicial, que sería la que conlleva la contaminación y la destrucción de la zona en el momento de la construcción del polígono, a luego otras que van a durar durante los aproximadamente 25 años de vida que se supone que tienen. Digo aproximadamente porque está claro cuándo se ponen, pero no sabemos cuándo se retiran. Las afectaciones concretamente van a seguir siendo la contaminación del entorno, la contaminación de acuíferos. Pensar que estos gigantes para su puesta en marcha y para su desarrollo diario llevan aceites tóxicos, óxido, materiales que van degenerándose y que todo eso se va filtrando. La zona de la que estamos hablando es una zona bastante cárstica.
Luego, pues como decía Iván, los 180 metros de altura, pues es como tener un rascacielos en esta zona, el impacto visual va a ser brutal, perdón, un rascacielos no, 94. Y la parte del impacto visual tiene un impacto acústico muy importante. Este impacto acústico tiene como dos partes, una humana, y es muy evidente, pero luego tenemos otra que igual pasa más desapercibida, que va en infrasonidos y que afecta muchísimo a los animales. Además, a los animales y también a las personas nos afecta mucho las luces que tienen de noche, porque evidentemente las torres de 180 metros no pueden estar sin señalizar, con lo cual hay focos en la parte superior. También otra de las afectaciones que conlleva y que, bueno, depende, hay personas a las que parece ser que es bastante importante para ellas, es la pérdida del valor patrimonial de las personas que viven aquí, de los habitantes. Y además de eso podemos hablar de la pérdida de las vidas de aves migratorias, de aves rapaces y de aves carroñeras. Los parques, además, están generando, por lo que hemos estado viendo en las zonas donde están colocados, una fuga de población muy importante, en un momento en el que la despoblación es uno de los principales problemas de las zonas rurales, no solo de Cantabria, pero especialmente. Y esto nos lleva a unas dudas en los valles pasiegos que tenemos. ¿Qué proyecto tenemos para los valles pasiegos? Desde aquí se nos habla de que se presentan los valles para un proyecto de geoparques a nivel internacional. Y en esa misma zona, con gran valor de cuevas, en una zona muy cárstica, van a hacer una obra con maquinaria muy pesada, haciendo cimentaciones, perforaciones, que va a llevar al deterioro de esas cuevas. Luego también nos hemos presentado para Reserva de la Biosfera, que vamos a colocar aerogeneradores que van a destruir la fauna de la zona. Colonias de aves importantes, no solamente asentamientos de buitres, sino también de alimoches. Sí. Y luego estamos en otro proyecto europeo contra la despoblación y vamos a colocar polígonos que está demostrado que despoblan las zonas donde se colocan. Entonces consideramos que es un poco sin sentido el proyecto que tenemos para los valles pasiegos actualmente. Bueno, pues después de estas reflexiones, pues está claro que va a haber un impacto muy fuerte en la zona. ¿Habéis estado en contacto con más vecinas? O sea, todas las personas que formáis parte de la plataforma sois vecinas, ¿no? Pero ¿habéis estado hablando con más vecinas? ¿Estáis hablando con los ayuntamientos? ¿Qué tipo de información es la que tiene la gente? Pues en realidad, para ser sinceros, todo esto ha empezado un poco de pronto, muy apurados ya por toda la información que nos iba llegando muy desorganizada. En un primer momento ha habido algunas personas de la zona de San Roque de Río Mera que han sido conscientes del impulso que se estaba dando por parte de su ayuntamiento, casi de casualidad, por decirlo de alguna manera, porque ha habido muy poca publicidad. Estas personas, una vez acabado el confinamiento, organizaron una reunión en la zona de San Roque a la que acudieron varios vecinos, acudimos personas de todo el valle realmente y de valles cercanos y incluso personas del ayuntamiento. Lo que quedó patente en aquella reunión, sobre todo, era la desinformación. Casi nadie sabía cómo estaba la situación y casi nadie tenía información real. Mucha gente hablaba de oídas sobre supuestas informaciones, cosas que habían ido hacia adelante, hacia detrás, no estaba muy claro. Entonces, en ese momento, pues salió a raíz de esa iniciativa la necesidad de reunirnos. Hemos hecho alguna reunión presencial, pero dadas las circunstancias, pues estamos trabajando mucho a través de Internet y hemos estado trabajando para recoger esta información, que nos está costando un poco porque las fuentes oficiales son muy confusas, y empezando a trabajar mucho esta difusión con personas que consideramos que son vectores en la comunidad, que pertenecen a las zonas de forma natural y que pueden facilitar la difusión, pero también la integración de esta información en el conjunto de la población. Básicamente, lo que tenemos que destacar respecto al contacto con vecinos y ayuntamientos, aparte de la desinformación, es el desconocimiento. Por parte de los vecinos, pero también por parte de las propias administraciones, que no son capaces de darnos respuestas claras porque muchas veces no han entendido ni tan solo la fase en el proceso en el que están. Hay muchos vecinos que te dicen que sí, que hay pistas, pero esas pistas son para llegar a las cabañas, para el acceso a las cabañas.
Hay personas que dicen, sí, hay antenas, pero no son conscientes de los medidores, no saben, la información no está fluyendo, digamos, y no sabemos si intencionadamente existe eso, mucha confusión, no solamente respecto a la situación en la que está, sino también a una parte más pues de beneficios o, bueno, pues de en realidad qué implica y qué significa. No solamente sobre los polígonos, sino también sobre lo que implican las líneas de muy alta tensión y toda esta influencia que va a tener sobre las personas. Estamos hablando de que en este valle, es un valle súper estrecho, los molinos van a estar situados en algunos lugares a menos de 500 metros de las viviendas, en otros a 1,4 kilómetros en zonas de amplia impacto auditivo, porque hace un eco y hace no sé cómo decirlo, o reverbera, sería la palabra. Y tenemos ese problema que realmente pues hay muchísimo desconocimiento. Para esto, pues hemos iniciado ya la fase esta de contacto con personas que consideramos vectores y luego estamos diseñando la campaña de puerta a puerta y también estamos trabajando con la idea de iniciar una asamblea abierta donde puedan participar personas de otros valles, personas afectadas por otro tipo de problemas que van a ir asociados a la implantación de los molinos, no directamente los molinos, sino también, pues eso, las líneas de muy alta tensión que van a pasar por encima y cerca de otras viviendas, que no es estrictamente el valle, y que también consideramos que puede ser muy perjudicial para las personas y para la vida y la biodiversidad en esas zonas. Pues bueno, la verdad que escuchándoos, vamos, da gusto escuchar todas las perspectivas de lucha y lo bien que lo estáis planteando todo. Bueno, voy a entrar en un tema que quizás es un poco polémico, lo estábamos comentando también en la entrevista con María del fracking, que es el tema de estar en contra de lo que se llama energía verde, ¿no? Es de repente vas a estar en contra de algo que se está vendiendo todo el rato como una solución. No se habla de decrecimiento, no se habla de nada, simplemente se habla de la solución de las energías verdes. ¿Cómo crees que esto va a afectar a vuestra plataforma? Sí, bueno, esto es un tema bastante peleagudo en el que tenéis razón con el tema de la energía verde. ¿Cómo luchar contra el marketing que están haciendo ahora? ¿Qué es energía verde y ecológico? Al final es como una marca. Le están quitando contenido a las palabras. Nosotros lo vamos a plantear como si es verdaderamente sostenible, porque es lo importante para el entorno natural y para la sociedad en general. Nosotros entendemos que no es sostenible poner 100 aerogeneradores en los valles espaciegos. No es sostenible ni es necesario para Cantabria esa electricidad. Va a tener que viajar por muchas líneas, se van a perder mucha electricidad y es un modelo energético con el que no nos sentimos representados. Creemos que tenemos un problema de modelo energético. No le vemos sentido a destrozar el entorno natural importante para colocar energía llamada verde, siempre y cuando no la vemos sostenible. Necesitamos un verdadero debate. Y luego te pones a investigar y ves quién está detrás de todos estos proyectos y son las empresas del IBEX 35, son Iberdrola, son Repsol, la empresa que va a poner aquí o que tiene el proyecto, que se llama Green Capital Power, es familiar de Florentino Pérez. Al final todo viene de lo mismo y son intereses económicos y es lo que tenemos que explicar y lo que tenemos que evaluar, si es verdaderamente sostenible este modelo. Y también hay que tener en cuenta que no solo está pasando en Cantabria, está pasando en el norte de la península, también en Asturias, en Navarra, son sitios con alto valor ecológico que con la excusa de energía verde se van a destrozar, se van a matar buitres, pájaros, cosas que verdaderamente consideramos que son ecológicas y no generar electricidad para polígonos industriales de ciudades a cientos de kilómetros o para ciudades muy alejadas. En ese sentido, consideramos que es necesario implementar una valoración del impacto medioambiental, social y económico real, porque es lo que nos va a permitir realmente avanzar a un modelo
que sí sea sostenible, más allá de si lo podemos vender como ecológico o como verde. Esta es un poco la esencia de la propuesta que hacemos, que exista ese debate y que podamos generar ese discurso crítico con la idea de ecología verde y aerogeneradores. Bueno, pues desde aquí, desde el Nido, desde luego que escuchando esto, nos apetece ayudar. Desde luego que nuestra parte lo que vamos a intentar es cubrir los pasos que vayáis dando, las propuestas que tengáis, ¿no? Dar cobertura a vuestras iniciativas. Pero aparte de esto, ¿qué se puede hacer para apoyar esta plataforma en contra de estos polígonos? Eva, es súper importante lo que estás diciendo. El entorno realmente del pájaro, creemos que sí que puede haber sensibilidad hacia este discurso, hacia un discurso crítico que consideramos que es lo relevante. Consideramos que lo importante ahora mismo es darle la vuelta a este discurso. Tenemos que liderar un cambio de una visión crítica y el discurso del pájaro, la difusión, puede ser muy útil para poder llegar a un montón de personas que necesitamos que se impliquen, que valoren la agresión al territorio cántabro de nuevo, tal y como sucedió en el fracking, y que puedan activarse para darle esa vuelta hacia la sostenibilidad. Necesitamos que se tome conciencia, necesitamos comenzar a plantear ese debate y esa oposición, y este es un espacio perfecto. Queremos hacer difusión también de la recogida de firmas que podéis encontrar en la página del Defensa de Valles Pasiegos y aclarar, bueno, pues desde aquí como altavoz, desde el Nido, poder decir las tres ideas que tenemos como muy claras, ¿no? Que es la protección del territorio pasiego, del paisaje y de la cultura, que es denegar las solicitudes de los polígonos industriales eólicos y que es promover un estudio de las necesidades energéticas con una perspectiva de generación descentralizada y de proximidad. Así que daros las gracias. Sí, también decir que es importante poder hacer un poco de contrainformación, porque ahora ya han empezado, por ejemplo, los medios a dar una información sesgada del tema en diarios de Cantabria, y es algo que siempre pasa en las zonas donde se van a colocar parques eólicos. Hay muchos intereses, como sabemos, detrás, y se hace periodismo de parte, sí. Y lo vemos muy importante y también lo agradecemos. Vale, pues bueno, desde luego que podéis contar con nuestra cobertura y nada, simplemente mandaros muchísima fuerza, sabemos que la vais a necesitar ahora mismo porque son muchas tareas, es mucho trabajo, es mucha energía que se tiene que invertir, energía de la que nosotras mismas somos capaces de gestionar, que no hace falta llevar a ningún lado y nada, muchísimas gracias por tener este hueco para poder hablar con nosotras. Gracias, Eva, un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. De tinta se han vertido sobre el origen del pueblo pasiego. El catolicismo español, ansioso por uniformizar, tejió el mito del pasiego judío por su escaso fervor religioso, su facilidad para los negocios y su aislamiento. La ciencia, cuestionada en estos tiempos de pandemia, vino a desmentirlo por diversas vías. No hay pruebas arqueológicas de que los pobladores de los valles de los ríos Pas y Miera, así como del Trueba y el Lunada en la vertiente de Burgos, llegaran desde Oriente o desde cualquier otro lugar. Los estudios lingüísticos, en especial el de Ralph J. Penny, no han hallado rasgo hebreo o árabe alguno en la lengua o en el habla pasiega, sino que tan solo confirman que la zona del Pas es la que presenta, en España, un mayor parentesco lingüístico con el asturleonés.
Y un estudio de 1998 del Servicio de Inmunología del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander concluyó que la población pasiega presentaba una mayor cercanía genética con las poblaciones danesas y polacas, seguidas de la población cántabra no pasiega, lo cual es lógico, la vasca y francesa, y por último la del resto de España. De un parentesco cercano con las poblaciones judías no se halló absolutamente nada. En fin, que lo más probable, y que tampoco es que sea demasiado importante, es que simplemente los pasiegos, por cierto aislamiento, hayan preservado rasgos típicamente europeos. Lo cierto es que los pasiegos eran y aún son algo diferentes al resto de los montañeses y las montañesas. Quizá tenga que ver con ello la omnipresencia de las nubes en estas montañas abruptas. Presididas por el Castro Valnera, que desde sus 1700 metros de altitud cae a pico sobre Pandillo y da vida al río Pas, y por el Circo de Lunada en el que nace el Miera, estos valles son los más lluviosos de Cantabria, y junto con algunas sierras de Galicia y los montes donde confluyen Guipúzcoa y Navarra, de toda España. ¿Un carácter forjado por la geografía y por el clima? Puede ser. Como escribe Marcos Pereda en un interesante artículo para Público, que si son recelosos, que si solo se fían de su propia ley, que hacen del silencio su lenguaje, que resultan inteligentes, astutos, taimados, también ahorradores. Llamó la atención su poco fervor religioso. Quienes tenemos cierto vínculo con los valles pasiegos sabemos que aunque mucha habladuría, también hay algo de cierto en todo esto. En San Roque los hombres bajaban poco a misa, los préstamos se hacían con un apretón de manos, las miradas son a veces huidizas. Está documentada, por ejemplo, una misión evangélica de la Compañía de Jesús de Santander que en 1594 constató que los habitantes del Pas adoraban a las montañas y celebraban ritos bajo un grueso roble. Y bueno, luego está, por supuesto, su particular modo de vida y de aprovechar el terreno. Mientras que en el Saja, el Nansa, Liébana, etc., los pastos eran comunales y se repartían en concejos, en el Pas se creó a lo largo de los siglos una red de fincas privadas, cada una con una o varias cabañas, y a menudo levantadas junto a un fresno o una cajiga que dieran sombra. Los praos estaban limitados por lo que se llaman murrios de piedra, y entre ellos se fue creando una intrincada red de pindios callejos por los que se llevaban las vacas de una finca a otra, porque cada familia tenía varias fincas y varias cabañas, repartidas por el valle, una o dos, que se llamaban vividoras, en la zona baja, otras a media ladera y algunas en las branizas, los pastos altos. En todas estas vivían en condiciones precarias durante unas pocas semanas, hasta que el ganado agotaba el pasto y tocaba mudarse a la siguiente. Es la muda, costumbre ya archiconocida en la que no vamos a entrar más. Para moverse por este terreno, la mujer y el hombre pasiegos iban armados del palancu, una vara larga de avellano con la que saltaban regatos, muros, cruzaban caminos, descendían por prados muy inclinados. Decimos hombre y mujer porque la mujer pasiega trabajó y trabaja la tierra tanto como el hombre, y además debía ocuparse de los hijos y la casa. Un ejemplo cristalino de la doble explotación que hoy pervive en nuestra sociedad. Y su única vía de escape fue, en los siglos XIX y principios del XX, convertirse en ama de cría, mudarse a las grandes ciudades para cuidar y amamantar a los hijos de las familias ricas y poderosas, dada la fama de su leche materna y su robustez. Casi nada. Hoy la comarca pasiega está atravesada por una gran red de pistas, que han facilitado la vida en estos montes. Sin embargo, aún llama la atención que en el Alto Miera y el Alto Pas apenas se vean tractores cargados de hierba. Os contaré una anécdota. Hace un par de meses, unos amigos y quienes les habla, nos fuimos de ruta montañera por el Valle de Valdició, perteneciente a Soba, pero bueno, cuyos habitantes son pasiegos y que hacen vida en San Roque. En un momento dado presenciamos la escena de Lobelortiá. En un prado de gran inclinación hay un gran montón de hierba seca. Debajo, no se le ve, una vara de avellano de 2 metros de largo o más. El hombre agarra la vara y con un movimiento de cadera se tumba debajo del montón de hierba, de forma que ésta queda sujeta por la vara encima de su cabeza. La levanta de un impulso y con las mismas echa a andar a la cabaña. Era una mole de hierba andante de la que solo veíamos los pies. Los de ciudad boquiabiertos, claro, pero también uno de mis compañeros de ruta, hijo de ganaderos del Valle de Iguña y acostumbrado a manejar la hierba y las vacas. Y sin duda esa hierba la habrían segado a dalle. Lo cierto es que mis recuerdos de infancia en San Roque no incluyen tractores. Creo que hay que destacar la riqueza lingüística asociada a todas estas costumbres. Hemos recogido palabras de San Roque, pero bueno, la mayoría serían extensibles a La Vega o San Pedro. Por ejemplo, después de segar el prau a dalle, la hierba se voltea para que se vaya secando. A continuación se hacen hileras. Después, pequeños montones bajos, que se llaman mugojus, y por último, murayus, montones más grandes en forma de pirámide.
Si pronunciamos estas palabras terminadas en U es porque uno de los rasgos distintivos del habla pasiega frente a la de los valles occidentales de Cantabria, se entiende, es la pronunciación en U no solo del singular, sino también del plural. Ir a buscarlus, palus, jatus, etc. Alzada la hierba a belorta, se lleva a la cabaña para empallarla, es decir, meterla en el pajar bien compactada. La hierba seca se utiliza como alimento para el ganado en invierno y también para ensugar los jatus, terneros, es decir, hacer que el suelo donde duermen y descansen no esté húmedo. Incontables palabras encontramos también para el comportamiento del ganado, como escazolar, hacer huecos las vacas al pisar la tierra. Llegamos a la cabaña pasiega, abajo la cuadra y arriba el espacio para vivir, al que se accede por una escaleruca llamada patín, aunque a veces la inclinación del terreno es tal que ni siquiera hace falta escalera alguna. El piso de arriba se apoya sobre el petral, la viga principal, y el tejado está formado por lastras, que mucha gente confunde con pizarra, pero en realidad es una roca caliza particular. En el caso de San Roque, la roca se extraía de los picones de Sopeña, bajo los cuales se asienta la yal de la Zamina. Detrás de la cabaña a veces se habilitaba un cubío, que es como un hueco estrecho y profundo, donde hay humedad y frío, y se conservaba la mantequilla o la leche. La leche, por ejemplo, se servía después en la zapita, una jarra de madera, y que es el nombre de unos sobaos que se están comercializando ahora desde la Vega de Pas y quizá a algunos de nuestros oyentes les suenen. Y bueno, en una zona tan húmeda y a veces nivosa como la de los valles pasiegos, habitar es sinónimo de hacer lumbre. La lumbre se hace en el llar, y para empezarla se atropan, es decir, se cogen sorojus, palos finos y secos. Hecho el fuego, sobre la chimenea había una pequeña repisa para secar objetos humedecidos, que se llamaba la cureña. Podríamos seguir y seguir, pero no hay tiempo para más. Los modos de vida pasiegos están tocando a su fin, heridos de muerte por el avance imparable del turismo, el despropósito de las cuotas de leche y las políticas de la PAC, y en general, la despoblación de un medio rural español sobre el que se está escribiendo mucho últimamente, pero que difícilmente tiene solución sin un cambio real del modelo socioeconómico. Para terminar, solo un ejemplo. Mi abuelo llegó a tener más de 20 vacas pintas, 5 fincas y un total de 8 cabañas, que hoy pertenecen a mis tíos y mi madre. De ellas, varias están en ruinas, otra en camino de ello, una arreglada pero sin ningún uso ganadero ni turístico, otra en alquiler rural y otra vendida como segunda residencia. No todas las familias y fincas han corrido igual suerte. Hay gente que sigue trabajando la tierra o que le ha dado un uso a sus propiedades y sigue habiendo vida en los valles pasiegos. Precisamente porque sigue habiendo vida, merece la pena la plataforma en defensa de los valles pasiegos, impulsada por gente vinculada a esta comarca o gente que ha decidido asentarse en ella ya en pleno siglo XXI. Para nosotras, para el Pájaro Observador, es un ejemplo de resistencia local frente al expolio de recursos de las grandes compañías y una especie de unión entre la modernidad y la tradición. La plataforma tiene que tener claro que en el Pájaro Observador cuentan con apoyo y un espacio para gritar. Bueno, pues volvemos con una sección que hace mucho tiempo que no hacíamos, esta agenda contracultural. Para el programa de hoy tenemos 4 cosucas que hemos pensado que podrían ser interesantes. Bueno, en primer lugar, Ecologistas en Acción está planteando una serie de rutas y actividades de carácter ambiental todos los fines de semana que quedan de septiembre, es decir, sábado 12, domingo 13, sábado 19, domingo 20 y sábado 26, domingo 27, de las cuales os podéis informar en su página web. Por otra parte, hemos considerado interesante la videocharla del viernes 11 de septiembre en La Vorágine, el feminismo y las transformaciones en la política. No menos interesante, por otra parte, es la presentación del libro de poesía Mueca Salvaje, a cargo de su autora, Laura Cancho, en la librería La Libre, de Santander, que estará acompañada de la cantautora y poeta Inés Fonseca. Esto será el próximo jueves 25 de septiembre. Finalmente, y estad atentos porque esto no está cerrado el sitio exactamente, el próximo sábado 26 de septiembre, a nivel estatal se están empezando a realizar convocatorias en defensa de la vida en las residencias. Convoca la Marea Residencias.
Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait batean. Ezagutu danean, bizitza gatzik ez du, ezin bazara maite minuten bakarra, eta ezin galdu. Pues nada, así terminamos nuestro primer programa de esta ya tercera temporada. Con todo, antes de que os vayáis, queremos que escuchéis las palabras de Joaquina. Nos vemos en el siguiente programa de El pájaro observador. Con el paso del tiempo, he podido darme cuenta de lo valiosas que se vuelven las personas cuando deciden caminar juntas en una misma dirección. Dicen que la unidad hace la fuerza, y no se equivocan. Hace unos años nos notificaron a los cántabros que utilizarían nuestros terrenos con la inadmisible intención de obtener gas a través de mecanismos que, en lugar de abrazar el medio ambiente, lo destruían. Pero a algunos no les salió la jugada como la tenían planificada antes del partido. Las petroleras estaban muy activas y los gobiernos adolecían síntomas muy evidentes de incompetencia y torpeza política. Todo parecía estar en contra, pero no era así. Nos agrupamos, luchamos por un objetivo común, el de proteger la naturaleza, nuestra casa, y nos mantuvimos firmes en los momentos de mayor incertidumbre y zozobra. También dicen que no es tan importante una meta como el viaje que se hace para alcanzarla. Y yo me considero como una persona a la que la suerte le ha sonreído de oreja a oreja, porque no solo hemos conseguido detener que los permisos de perforación hayan salido adelante, sino que además me he llevado de esta experiencia la amistad de gente maravillosa. Por eso voy a estar eternamente agradecida. El cielo por el momento está despejado, pero nunca hay que relajarse del todo. Uno nunca sabe cuándo los nubarrones pueden estar de vuelta. Para cuando eso pase, cuando la tormenta se aproxime de nuevo, podéis estar seguros de que mi mano estará extendida para ofrecer mi granito de arena. Quizás con la piel un poco más arrugada, pero con las ganas de siempre. Estaré al pie del cañón en cada manifestación, en cada asamblea, en cada grito de reivindicación, en cada cartel. Muchas gracias por haberme acompañado en esta travesía.